Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a esta nueva clase de farmacología y ya estamos en una de las últimas. La clase pasada estuvimos hablando sobre fármacos para el tratamiento de la diabetes, estuvimos hablando más precisamente de los hipoglucemiantes y un poco cómo describimos la enfermedad. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con insulinas y ya con esto terminamos el tema y si no me quedan mal los recuerdos, puede que sea el último tema del año porque ahí estamos con esto de que termina el año. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de hipoglucemiantes orales que se utilizaban más que nada para la diabetes tipo 2. Y estos hipoglucemiantes orales en sí eran medicamentos que tenían como efecto la estimulación pancreática de la insulina o la utilización de la insulina a nivel periférico, habilitando el consumo de glucosa dentro de las células o la captación de glucosa dentro de las células. Hoy vamos a hablar del otro grupo de fármacos que teníamos ahí pendiente, que es la insulina propiamente dicha, que se utiliza generalmente para la diabetes tipo 1 o para la diabetes tipo 2, insulino requiriente, que es cuando ya el páncreas está incapacitado de producir insulina o la poca insulina que produce no es suficiente para, el uso que se requiere en las personas. Pero vamos a describir entonces en sí qué es la insulina. En sí la insulina es una proteína y como proteína está compuesta por aminoácidos. En sí entonces es una hormona que además de hormona es insulina, es una hormona porque está secretada por una glándula, esta glándula es el páncreas, que es una proteína formada por dos cadenas de aminoácidos conectadas entre sí. Al ser una proteína que está conformada por estos dos aminoácidos, tiene una estabilidad muy endeble, por lo tanto no puede administrarse por vía oral y todas las formas que tenemos de administrar insulina es por vía parenteral. Si bien hubo hace un tiempo una experimentación y se pudo administrar esta insulina por vía nasal, a través de spray nasal, las dosis eran muy imprecisas y por lo tanto los tratamientos no tenían buen resultado por la imprecisión de la administración de la dosis, que más que nada tenía que ver con el sitio de aplicación y con la vía de administración. Entonces que tenía una farmacodinámica muy distinta a la que podemos obtener a través de la administración parenteral y no prosperó esa vía de administración. Pero en sí es entonces una proteína muy lábil en el sistema digestivo que al ser digerida se rompe y por lo tanto no va a poder ser absorbida. Entonces vamos a tener que administrarlo sí o sí por vía parenteral, más que nada por vía subcutánea. Esperen que tengo esto acá. Ahí estamos. Por vía subcutánea y la vamos a administrar también por vía endovenosa. Y al mismo tiempo aparte de ser un medicamento, aparte de ser un elemento endógeno que genera nuestro cuerpo, lo podemos considerar un medicamento que tiene una gran efectividad para el uso terapéutico que se le asigna y al mismo tiempo, al tener esa gran efectividad, tiene un margen de error muy estrecho, por lo tanto es una droga que es bastante insegura y que requiere conocer muy bien las características de la insulina, porque al ser los márgenes de errores tan estrechos, es muy fácil cometerlos y esos errores pueden llevar a situaciones graves de salud. Pero, ¿qué es lo que va a hacer la insulina? ¿Cuál es su farmacodinámica? ¿Cuál es la acción de la insulina? Bueno, disminuye la glucemia por un aumento de la entrada de la glucosa a nivel del tejido periférico, estimulando la captación y el metabolismo de la glucosa por el músculo y el tejido adiposo. Es un poco lo que describíamos en el video pasado, que lo que hace la glucosa, lo que hace la insulina es captar la glucosa para penetrarla dentro de las células y hacer que esa glucosa se modifique, que esa glucosa se transforme en ATP y sea utilizada como energía.
Esa captación y metabolización de la glucosa se hace generalmente en el tejido muscular y en el tejido adiposo. En sí lo que termina siendo la insulina es como si fuese una llave que abre las puertas de las células para que entre la glucosa y lo utilice como fuente de energía. ¿Qué pasa si no puede utilizar la célula, si no hay insulina como para que la célula no utilice la glucosa? Se empiezan a convertir la respiración, pasa a ser una respiración sin glucosa y hay una generación excesiva de ácidos lácticos y de cuerpos cetónicos que va a llevar ese incremento de ácidos lácticos y de cuerpos cetónicos puede llevarnos a un coma, que es un coma hiperglicémico, que puede ser con cetoacidosis o un coma hiperosmolar, un coma hiperglicémico hiperosmolar no cetónico, que es otro de los trastornos, pero que no lo vamos a ver acá en farmacología, ya los van a ver en fundamento, biología adulto, nunca me acuerdo cuál es la materia de todas estas cosas. Bueno, entonces, tenemos la acción de la insulina que lo que hace es esta especie de llave para entrar dentro de las células y una vez que entra dentro de las células utilizar la glucosa para transformarla en ATP y ese ATP ser la energía de esas células en los músculos y en los adipocitos. También vamos a tener una acción a nivel hepático que lo que hace es inhibir la gluconeogénesis y la glucogenólisis, qué palabras raras. La gluconeogénesis es la biosíntesis de la glucosa a partir de precursores no glúcidos. Esto ya lo había explicado un poco en el video pasado. Estos son procesos que se producen en el hígado y que a través de la insulina se pueden producir glicemia. Con la insulina se puede producir glicemia a través de cuerpos de componentes que no sean hidratos de carbono, y la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno en glucosa. El glucógeno son las reservas de glucosa que tenemos en el cuerpo. Cuando nosotros tenemos un exceso de glucosa, el cuerpo a través del glucagón lo que hace es transformarlo en glucógeno que se deposita en el tejido adiposo y lo utiliza como reserva para cuando no tiene a disposición glucosa para poder empezar a funcionar. Por eso es tan importante que ni bien el alimento del desayuno, porque son los que empiezan a incorporar glucosa o en sí hidratos de carbono, que empiezan a incorporar hidratos de carbono al organismo y que no tenga que hacer este proceso el hígado de reconstituir glucosa para nuestro funcionamiento habitual, que son procesos que no solamente requieren mucha energía, sino que son metabolismos son procesos muy anabólicos. Sí. Bueno, además aumenta la lipogénesis e inhibe la lipólisis a nivel del tejido adiposo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar la generación del tejido adiposo y va a inhibir que se rompa este tejido adiposo a nivel del tejido graso. Y otra de las acciones que tiene, incrementa el transporte de glucosa en los músculos. Entonces, cuando no tenemos una suficiente cantidad de insulina, lo que vamos a sentir es mucha fatiga y vamos a ver que los músculos van a estar trabajando en un nivel, sobre todo el músculo estriado, va a estar trabajando a niveles muy bajos porque no tiene la suficiente cantidad de glucosa y no va a poder hacer este transporte de glucosa a través de las células para poder funcionar correctamente. ¿Cómo vamos a clasificar a la insulina? Bueno, vamos a tener distintos tipos de clasificación de la insulina. Vamos a clasificarla según su origen y según su acción. Según su origen vamos a tener la clasificación en insulina porcina, bovina y humana, que tiene que ver desde dónde surge la insulina.
Hoy en día casi toda la insulina que se utiliza es humana, que puede ser de origen, que casi toda es de origen, es insulina humana sintética, pero en su momento se utilizaba la insulina de origen porcino, que es de cerdo, y bovina, que es de oveja. Que te has puesto una bufanda, Oscar. Difieren en algunos poquitos aminoácidos, son muy similares, pero las características que tienen la porcina y la bovina es que no son tan efectivas como la humana y además tienen altos componentes alérgenos que pueden llegar a producir algún tipo de anafilaxia o alguna reacción adversa en las personas por su origen tanto porcino como bovino. También la podemos clasificar, como dije recién, según su acción, que van a ser o de acción rápida, de acción intermedia, prolongada o bifásica. La de acción rápida es la insulina corriente, que va a tener un efecto prácticamente inmediato si se administra por vía endovenosa. Es de las menos seguras que hay y va a tener una vida media muy corta. Por lo tanto, este tipo de insulina se guarda para cuando hay un exceso de comida, cuando se necesita hacer una corrección en la glicemia de forma rápida. No se utiliza para hacer las correcciones basales, ¿sí? Para eso se utiliza la de acción intermedia o de acción prolongada, que son insulinas que duran la insulina intermedia dura entre 8 o 12 horas, una cosa así, y la de acción prolongada dura unas 24 horas. Y la bifásica es la mezcla de una insulina intermedia o prolongada con la insulina rápida. Bien, como dije antes, la clasificación de la insulina según su origen, vamos a encontrar la bovina, que es de menor costo y tenía un uso frecuente porque casi siempre se utiliza mucho la humana. Tiene mayor poder de antigenicidad debido a las diferencias de los 3 aminoácidos de la cadena proteica con respecto a la humana. Yo antes le había dicho 2, pero bueno, eran 3. Estos 3 aminoácidos lo que hacen es que sean muy alérgenas y en las personas que desarrollan esta hipersensibilidad no pueden utilizar la bovina. También tenemos la porcina, que solamente tiene una cadena de diferencia con la humana, por lo tanto es mucho más segura y se puede utilizar cuando la bovina genera esta hipersensibilidad. La insulina humana se utiliza aplicando métodos de ingeniería genética y se obtienen las biosintéticas y las semisintéticas. La biosintética es de origen bacteriano y se utiliza recombinando el ADN del Escherichia coli y prácticamente es como la misma forma de producción que tienen algunos antibióticos que se utilizan recombinando a través de cultivo de células de bacterias. La biosintética se utiliza modificando el ADN del Escherichia coli. Escherichia coli al modificarlo produce, en lugar de producir una proteína que generalmente produce esta proteína de insulina. Y la semisintética es por la transformación química de la insulina porcina. Se la purifica y se le realizan un intercambio de aminoácidos. Como dije antes, la diferencia entre la porcina y la humana era un solo aminoácido en la cadena. Perdón. Entonces, se utiliza la insulina de origen porcino, se le modifican estos aminoácidos y tenemos esta insulina semisintética humana. ¿Qué vamos a encontrar con estas insulinas humanas? Primero, son más costosas de realizar porque las otras son directamente a través de la extracción de la producción del animal. En cambio, estas ya requieren de una ingeniería en medicamentos mucho más sofisticada, pero al ser altamente purificadas y como coinciden estructuralmente con la química de la insulina producida por el humano, prácticamente no tiene efectos adversos más que los propios de la insulina, ¿no? Bueno,
según su acción tenemos la acción rápida, que es la insulina corriente cristalino, también llamada regular. Tiene un aspecto claro, parece agua, es transparente. Y es la única que se puede inyectar por vía endovenosa, además de la intramuscular subcutánea. La vía intramuscular es prácticamente, yo no la voy a utilizar nunca. Si bien se puede utilizar la insulina por vía intramuscular, es muy difícil que se utilice. Generalmente se usa la vía subcutánea y en la internación se utiliza la vía endovenosa. Esta es la insulina que se utiliza en la internación, sobre todo cuando están los comas hiperglicémicos o cuando tenemos cetoacidosis diabética. Se utilizan en forma endovenosa, en forma de bolo, o se usan como infusiones continuas en la hidratación parenteral. Se colocan las correcciones de insulina. También muchas veces lo que se utiliza es, si hay un requerimiento de dextrosa, se coloca dextrosa y se anula esa dextrosa con una cierta cantidad de insulina para que la persona diabética tenga ese aporte de dextrosa, pero al mismo tiempo no tenga un aumento de la glicemia, entonces se neutraliza la glucosa con esta insulina. Las de acción intermedia es la insulina NPH o insulina lenta. Son suspensiones turbias o lechosas que parecen... A ver cómo lo puedo describir. Bueno, parecen turbias, parece un precipitado blanco. Son insulinas que no son homogéneas en líneas generales y se utilizan para el tratamiento de la corrección de la insulina basal, para que las personas puedan tener su glicemia en niveles basales correctos y tienen una vida media de alrededor de 12 horas. Entonces, por lo tanto, estas insulinas requieren de 2 administraciones diarias, 2 a 3 administraciones diarias. Como dije antes, que la única que se puede utilizar por vía endovenosa es la corriente o la de acción rápida, la NPH no se puede administrar por vía endovenosa. Después tenemos la de acción prolongada, que es la llamada insulina proteína de zinc, que también se utiliza por vía subcutánea, y estas son para cuando tenemos baja adherencia a los tratamientos terapéuticos, en donde las personas no quieren inyectarse y son muy seguras, pero no se pueden utilizar en todas las personas porque si tienen una alta variabilidad en la glicemia, son difíciles de corregir y por lo general hay que acompañarlo de alguna corrección de insulina corriente. Y después tenemos la de acción bifásica, que están constituidas por mezcla. Por ejemplo, tienen un 70% de NPH y un 30% de insulina corriente. Estas bifásicas la puede hacer cada paciente reconstituyéndola por sus propios medios con 2 frascos distintos y poniendo un pedazo y un pedazo. O ya vienen los cartuchos de las insulinas, sobre todo las de las lapiceras, con esta formulación. Bien, como les decía antes, la insulina corriente tiene una acción rápida, tiene un efecto máximo entre 2 y 4 horas y una duración de 4 a 6 horas. La NPH tiene un efecto máximo entre las 6 y 14 horas y una duración de 14 a 24 horas. La lenta, bueno, acá la separa la lenta de la proteínica, pero son muy parecidas. En realidad es más parecida al NPH, ¿no? Pero bueno. Tiene un efecto máximo de 8 a 14 horas y una duración de 12 a 24. Y la protamínica de zinc tiene una duración de hasta 36 horas y un efecto máximo entre 18 y 24 horas. Piensen que las protamínicas de zinc recién se busca el pico máximo de insulina a las 24 horas, o sea que son difíciles de corregir, son difíciles de seguir.
Cuando las personas que se administran insulina se van midiendo la glicemia capilar a través del Accu-Chek, las más difíciles de corregir y de modificar son las protamínicas, por lo tanto no es muy correcto que el comienzo del tratamiento sea con este tipo de insulina. Por lo general, el comienzo del tratamiento empieza con las insulinas NPH. Estas insulinas son tratamientos que por lo general las personas son muy reticentes a utilizarlos, no quieren utilizarlos. Hay un efecto en las personas que no quieren hacerlo porque demarca una continuidad para toda la vida de un medicamento, porque requiere invadirse, requiere que estas personas se invadan su propio cuerpo, que tengan que inyectarse varias veces al día. Sobre todo las personas insulino requirientes con diabetes tipo 2, que lo empiezan a hacer en una etapa ya de la adultez avanzada, y que vienen con hábitos, que tienen hábitos alimenticios y hábitos poco saludables. Son personas que les cuesta mucho adaptarse a la utilización de la insulina, pero como también la utilización de la insulina viene muy, y más emparejado todavía que con los hipoglucemiantes orales, con la dieta y con la actividad física, la administración de este fármaco debe adaptarse mucho a la situación metabólica de las personas. No es lo mismo una persona que hace un debut de diabetes en la adolescencia que una persona con 50 años que viene tomando hipoglucemiantes orales y de repente comienza a insulinizarse. Esto implica para esta persona adulta una reagudización de su enfermedad y un empeoramiento de la enfermedad, y por lo general se resisten mucho a hacerlo. La educación para poder administrarse esta insulina lleva mucho tiempo, y adecuar el tratamiento a la vida cotidiana de las personas es muy difícil. Esta insulinización de las personas se pueden hacer tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito comunitario. En el ámbito hospitalario, cuando una persona entra con diabetes y no solamente entra con el diagnóstico. Muchas veces las personas grandes no entran con el diagnóstico de diabetes, entran con el diagnóstico de diabetes, pero no entran por eso. Entran por una neumonía, entran por un cuadro infeccioso, entran por una cardiopatía, y ese cuadro de diabetes empeora durante la internación y requieren insulinizarse ahí mismo. Es muy importante que nosotros como enfermeros tengamos en cuenta cuáles son los patrones para la insulinización, para que las personas puedan llevar adelante esto, porque es fundamental la educación. No solamente la educación de cómo cargar una jeringa, de cómo administrar en el sitio de punción, sino que es fundamental la educación con el plan de alimentación, con el ejercicio, con los efectos adversos, de cómo manejar una hipoglicemia, de cómo manejar una hiperglicemia, de cuáles son los síntomas, cuáles son las alarmas que tenemos que enseñarle a la persona para que acuda inmediatamente a una guardia o como para que pueda manejar las situaciones en su casa. Y sobre todo la contención, porque son personas que van a modificar su estado de salud de una forma prolongada, y prolongadísima, o sea, por el resto de sus vidas van a pasar a estar utilizando un medicamento que es muy seguro, que es fácil de utilizar, pero que va a requerir de una manipulación de su cuerpo que hasta el momento no lo hacía. Muchas veces las personas terminan acudiendo a sus familiares para que ellos los inyecten, pero lo ideal es que cada persona maneje su propia insulinación. En cambio, con el adolescente es mucho más maleable a este tipo de situaciones. A mí me parecería que todo lo contrario. Yo me imagino de adolescente y pienso, si me tendría que haber insulinizado a los 15 años, me hubiese vuelto loco. Pero los adolescentes
suelen tomarlo esto con una de una mejor manera y suelen adaptarse muy bien a los requerimientos terapéuticos. Al mismo tiempo también suelen adaptarse mejor a la actividad deportiva, a la actividad física y a las dietas. Hay que tener en cuenta que los aumentos de dosis también tienen que ser, que las dosis de las insulinas tienen que ser progresivas. Hay que pensar que tienen que ser escalonadas y tienen que ser diferenciadas de lo que va a ser la actividad cotidiana y las horas de reposo. Por lo general, 2/3 partes de las dosis total del día se administran a la mañana antes del desayuno para que la persona utilice toda esa insulina, sobre todo si estamos hablando de la NPH, utiliza toda esa insulina durante el día y se refuerza con 1/3 de la dosis a la noche para que no haga el aumento de glicemia durante el descanso, porque seguimos teniendo actividad metabólica durante el descanso, pero nuestra mayor actividad metabólica va a estar durante el día. Entonces se tiene que pensar en esa adecuación de la insulina a los momentos de las personas. No es lo mismo una persona que trabaja de noche que una persona que trabaja de día, que tiene una actividad laboral sedentaria, a una persona que está todo el tiempo en movimiento. No podemos pensar de la misma forma en lo que va a ser alguien que, trabaja de entrenador de fútbol. Va a tener una actividad física mucho mayor que un oficinista. Y cuando se realizan modificaciones de la dosis, que por supuesto estas indicaciones las hacen los médicos, pero nosotros las controlamos mucho, hay que tener muy presente cómo vamos a medir los resultados de esta glicemia. Si es en el ámbito hospitalario, se deben reglar los AcuCheck varias veces al día, sobre todo 2 horas después de la administración de la insulina, antes y después del almuerzo antes y después de la ingesta de alimentos. A veces durante la internación vamos a hacer 4, 5 o 6 mediciones de glicemia, sobre todo cuando se están insulinizando las personas. Pero en el ámbito comunitario también tenemos que tener esta precaución de que las personas puedan tener su aparato para medirse la glicemia, y también forma parte de nuestras actividades de educación de cómo medir la glicemia y cómo, junto con la indicación médica, cuándo hacer correcciones de insulina y cuándo no. En un principio, apenas se están insulinizando las personas, estas correcciones las vamos a hacer en los centros de salud, pero a medida que pasa el tiempo se lo va a ir educando a la persona para que lo haga en su casa. Bueno, mezclas de insulina. Como les dije antes, nosotros tenemos la insulina bifásica, que está compuesta por insulina NPH e insulina corriente. Y estas insulinas muchas veces vamos a tener que mezclarlas para utilizar una sola punción para mezclar estas dos insulinas. Yo antes les dije que podía venir la mezcla ya elaborada en este tipo de lapiceritas, como estas, bueno, esta no tiene aguja, pero son así. Después se la muestro mejor cuando la veamos, pero a veces vienen ya mezcladas en este tipo de insulina, pero si no, nosotros las vamos a tener que cargar en las jeringuitas de insulina. Miren esta jeringuita que encontré hace poquito. Estoy haciendo un tutorial, como los tutoriales de maquillaje. Mide hasta 30 unidades, es muy pequeña y tiene una agujita muy, muy, muy pequeñita. Bueno, volviendo a lo que ya me fui de las ramas como siempre. Cuando vamos a mezclar estas insulinas tenemos que tener en cuenta cómo preparar estas insulinas. Primero siempre se debe cargar la insulina corriente y después la insulina NPH. ¿Por qué? Porque si nosotros contaminamos la insulina NPH con algo de insulina corriente, la insulina corriente puede administrarse por vía subcutánea. Pero si nosotros contaminamos la insulina corriente con insulina NPH o con la protamínica, vamos a contaminar esa insulina corriente que puede administrarse por vía subcutánea con esta insulina que no puedan... Si contaminamos la insulina corriente con insulina NPH, al administrar
esta insulina corriente por vía endovenosa, vamos a producir un efecto no deseado por los precipitados que puedan llegar a aparecerse. Entonces, para evitar esto, siempre se debe colocar la insulina corriente primero. Además, eso nos permite poder medir muy precisamente la cantidad de insulina corriente, que es la insulina que, por decirlo de alguna forma, es la más peligrosa, es la que más rápido va a ser y es la que va a surgir el efecto más inmediato. Entonces es la que mejor tenemos que medir. Y si vamos a tener diferencias de 1, 2 o 3 unidades, es preferible que sea con la NPH y no que sea con la insulina corriente. Entonces, ya vimos qué es la insulina, cómo clasificamos los tipos de insulina, cuál es la farmacodinámica de la insulina y un poco también vimos cómo se aplica la insulina, que por vía subcutánea o por vía endovenosa, pero nada. Vamos a ver un poco ahora cuáles son las complicaciones de la insulinoterapia. Vamos a tener varios tipos de complicaciones, de efectos adversos, de efectos indeseables. Entre ellos vamos a tener los locales, que los locales tienen que ver con el sitio de con el sitio de inyección. Sobre todo en las aplicaciones subcutáneas, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con abscesos, que esos abscesos pueden ser de origen infeccioso, que se pueden dar por una incorrecta técnica de asepsia, puede ser por una lesión que se produzca en la piel. Hay personas que utilizan varias veces las mismas jeringas o que no tienen buenas condiciones de guardado de los insumos y eso puede hacer que se contaminen los elementos y eso puede llegar a traer una infección del sitio de punción y esa infección del sitio de punción puede traer los abscesos que estos abscesos no son ni más ni menos riesgosos que como cualquier otra inyección, pero acá tengamos en cuenta que las personas se van a estar inyectando 2 o 3 veces por día y es una de las pocas drogas que van a hacer eso durante años, ¿sí? Creo que no hay otra, bueno, sí, seguramente hay algún que otro tipo de tratamiento medio raro, pero muy pocos tratamientos son los que van a tener 3 inyecciones a lo largo de toda la vida de una persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los sitios de inyección, hay que cuidarlos bastante, después les voy a explicar cómo se realizan esto, dónde se puede inyectar y cómo vamos a cuidarnos. Otra de las complicaciones locales son las lipodistrofias, que son las hipoatrofias, que es la desaparición del tejido celular subcutáneo en la zona de aplicación, y la hipertrofia, que es el aumento del tejido celular subcutáneo, y que son más frecuentes con la insulina bovina y puede ser por una mala técnica de aplicación o por una falta de rotación. Generalmente estas dos, tanto la hipoatrofia como la hiperatrofia, se da por un reiterado uso del sitio de aplicación muy correcto, muy cercano. A lo largo de la vida los diabéticos van a pincharse varias veces sobre el mismo lugar, pero tenemos que tener en cuenta de que como estas personas se van a inyectar varias veces al día, hay que ir rotando este sitio de aplicación para que no ocurran estos efectos adversos. Y otra de las complicaciones locales puede ser la alergia insulínica, que es más que nada con la insulina bovínica, que pueden aparecer con pequeños o grandes nódulos abajo de la piel, prurito, eritema, edema y prurito, eritema y edema en la zona de punción. Pero tiene que ver con con los sitios de inyección y con una reacción anafiláctica a la insulina. Si lo que se está utilizando es insulina humana, bueno, es mucho menos probable de que ocurra, sobre todo con la corriente, pero también tengamos en cuenta de que pueden ser por los excipientes. Y las complicaciones generales que vamos a encontrar con la insulinoterapia tienen que ver con la hipoglicemia, que es la más frecuente de las complicaciones generales. Y
está relacionada con con errores en la administración del medicamento o con el no cumplimiento de los horarios de alimentación, con los ejercicios no previstos o por el cambio de tipo de insulina. Por lo general estas hipoglicemias se producen cuando a las personas se les modifica la dosis de insulina y no pueden llegar adelante una dieta, no pueden adecuarse, entonces se producen las hipoglicemias. Es sumamente importante que nosotros podamos educar a las personas en cuanto a cuáles son los signos y síntomas de estas hipoglicemias para que tengan presentes cuando están apareciendo y puedan corregirlas de inmediato. Porque si una persona no se da cuenta que ese malestar puede ser una hipoglicemia y está sola, eso lo puede llevar a la muerte, ¿sí? Las hipoglicemias severas pueden llevar a la muerte o pueden llevar al daño cerebral. Pensemos de que son estructuras que hacen que no respiren los tejidos, ¿sí? No tengan capacidad de respiración los tejidos y por lo tanto va a haber muerte cerebral a lo largo. Si transcurre mucho tiempo puede llegar a haber muerte cerebral o puede haber daño neurológico de esa persona. Y otra de las reacciones son las que tienen que ver más con la anafilaxia, más allá del sitio de punción, con la alergia, que bueno, se daban con mayor frecuencia cuando el mayor consumo de insulina era la bovina, pero como existían estos efectos adversos y han ido mejorando las tecnologías, la insulina humana ha ido corrigiendo este tipo de efectos adversos. Bueno, nosotros hasta ahora vimos la clasificación de la insulina según su origen y según ¡ay, qué trabado que quedé! Bueno, vimos que si eran lentas, rápidas o intermedias, y vimos según el origen, bovino, porcino y humano. Y también acá nosotros tenemos que ver que hay distintos tipos de insulina, ya sea NPH, ya sea bovina, porcina, humana, ya sea su origen, ya sea su eficacia, ya sea si es rápida, lenta o ultralenta. También vamos a tener distintas concentraciones de insulina. Yo ya les he hablado de esta unidad de medición, que son las unidades internacionales. Las unidades internacionales lo que miden es actividad biológica. Si bien esta actividad biológica está correlacionada con el gramaje, con el peso o la masa del medicamento, las insulinas se miden en unidades internacionales que tienen que ver con la actividad biológica de la insulina. Entonces nos vamos a encontrar con varias concentraciones de esta insulina. Nos vamos a encontrar con insulinas de 40 unidades internacionales por mililitro, de 80 unidades internacionales por mililitro y de 100 unidades internacionales por mililitro. ¿Qué significa esto? Que nosotros en las insulinas que tienen 40 unidades internacionales por mililitro, cuando llenemos una jeringa de este tipo, nosotros para utilizar vamos a... Qué difícil que esto de ser youtuber no es lo mío. Encima di vuelta, tuve que espejar la cámara para que se vea mejor. Como ven, esta es una insulina que tiene, una jeringa que tiene 100 unidades internacionales, ¿sí? Estas 100 unidades que tienen 100 unidades internacionales. Esta es una jeringa pensada para una insulina de 100 unidades internacionales. Entonces quiere decir que nosotros vamos a ver que del otro lado tiene otra, los 100, vamos a ver que del otro lado tiene otra nomenclatura esto, y es que es 1 mililitro. Entonces en este mililitro de jeringa, en 1 mililitro de solución, vamos a tener o 40 u 80 o 100 unidades, ¿sí? Cuando las dosis tienen que ser muy bajas, lo ideal es que las personas se apliquen insulinas de 40 unidades por mililitro. ¿Por qué? Porque si yo tengo que administrar 3 unidades internacionales,
en esta jeringa con una... En esta jeringa que es de 100, ahí tendría que medir 3 unidades internacionales. 3 unidades internacionales es una medida de corrección muy común, entonces es muy difícil de medir y la dosis es muy imprecisa. En cambio, si tenemos de 40 unidades, nosotros vamos a tener más o menos que 4 unidades están cerca del mililitro. Entonces nos vamos a encontrar con que esto son 4 unidades internacionales. A esto hay una diferencia muy grande, entonces mientras menor sea la concentración, son más fáciles de medir estas insulinas. Ahora aparecieron estas jeringuitas súper pequeñas, hermosas, muy mononitas y muy mono todo, que son de 100 unidades por mililitro, pero tienen 0,3 mililitros la jeringa. Entonces, acá vamos a poder cargar solo 30 unidades y va a ser más fácil de medir. Las 3 unidades las vamos a encontrar de forma... Esto es dificilísimo. Lo que estoy haciendo es tratar de explicar todo sin verlo o viéndolo solamente por la cámara. Creo que 3 unidades lo tenemos por ahí, que son mucho más fáciles de medir si tenemos o estas jeringas o si tenemos concentraciones bajas de insulina. Pero ¿qué pasa? Esto puede traer a confusión y puede traer errores. Hay que prestarle mucha atención a los frascos de insulina cuando vayamos a hacer la carga de estas insulinas. Hay que prestarle mucha atención de cuántas unidades son los frascos y qué jeringas tenemos. Porque si nosotros tenemos jeringas de 100 unidades, pero tenemos insulina de 40 unidades, hay que hacer una conversión. Lo mismo que si tenemos, no sé, podemos llegar a tener insulina de 100 unidades, jeringas de 80, podemos llegar a tener jeringas de 40, insulina de 100. Entonces, tenemos que tener cuidado con qué tipo de jeringa estamos usando y qué tipo de insulina estamos usando. Para eso vamos a usar nuestra famosa regla de 3 simple o una regla de conversión, que lo que vamos a hacer es calcular si tenemos un desfasaje entre las jeringas y la insulina. Vamos a hacer con esta fórmula, vamos a calcular cómo tendríamos que medirlo. Obvio que siempre que podamos coincidir con jeringa e insulina es lo ideal. Estos son problemas que el primer mundo no tiene y que nosotros estamos llenos de eso, y sobre todo en los hospitales públicos, porque en los hospitales privados, bueno, ya tenemos este tipo de insulina, ya nos vamos a este tipo de artilugios, pero bueno, son realidades con las que nos vamos a encontrar. Entonces, como dije recién, siempre es conveniente utilizar la insulina y la jeringa que se corresponden, pero en caso de no tenerlo vamos a usar esta simple regla, que es tipo de jeringa por dosis dividido tipo de insulina. También lo podemos hacer con una regla de 3 simple, que la regla de 3 simple es si en esta jeringa, si en 1 mililitro entran 40 unidades, 100 unidades, no sé. Así, podemos hacer la regla de 3 en ese sentido. Bueno, acá lo traje resuelto. Yo toco la compu como si ustedes estuviesen viendo. Esta es la fórmula rápida, y si no, acá lo tenemos en forma de regla de 3 unidades. ¿Ven? Por ejemplo, yo acá planteo. Si se debe administrar 8 unidades internacionales de insulina, se dispone insulina de 40 unidades y jeringa de 100 unidades. Entonces, 40 unidades internacionales van a estar en... ¿Por qué yo en lugar de tocar no uso esto? 40 unidades internacionales, que es la insulina que tengo, van a estar en una jeringa de 100 rayitas, o sea que la jeringa es de 100 unidades. Y entonces, 8 unidades internacionales,
¿Cuánto va a ser? Va a ser 8% dividido 40, van a ser 20 rayitas. ¿Ven lo que les digo? Si yo necesito administrar 8 unidades internacionales en una jeringa, 8 unidades internacionales con una insulina que es de 40 por cada 100 mililitros, tengo que administrar, ¿ven? Esto. Si estas 8 unidades las tendría que haber administrado con una jeringa, con una insulina de 100, es por ahí. Es mucho más impreciso trabajar con insulinas de alta concentración que con insulinas de baja concentración. Pero ¿qué pasa? También existen todas estas concentraciones porque las personas que requieren de mucha insulina, que a lo mejor se tienen que aplicar 30, 40 unidades diarias, es mucho mejor aplicarse 0,4 mililitros que 1 mililitro entero. ¿Sí? ¿Me explico? Yo creo que siempre les hago un lío bárbaro con esto. Pero ustedes después me entienden bien. Bueno, acá les traigo otro ejercicio. Administrar 18 unidades de insulina, 18 unidades internacionales de insulina. Se dispone de insulina de 80 unidades y jeringas de 40. Acá pasa al revés. ¿Sí? Antes teníamos una insulina de baja concentración con una jeringa de alta concentración. Y acá tenemos una insulina de alta concentración con una jeringa de baja concentración. Entonces, 80 unidades son 40 rayitas, 18 unidades. Sacamos la cuenta, nos va a dar 9 rayitas. Acá tenemos que administrar bastante insulina y vamos a utilizar una medición bastante escueta. Bien, yo les voy a dejar acá en el Classroom, porque no sé cómo se hace acá en YouTube, como para mandar un link. Les voy a dejar para que después si aprendo lo agrego, pero no creo que tenga muchas ganas de. Les voy a dejar un video que es del Ministerio de Salud, que es una guía es un videíto instructivo que enseña a aplicar las lapiceras. Pero en sí las lapiceras esta es descartable, pero están las rellenables que se cambia esto y se saca este cartuchito y se cambia. Esto es de insulina, esto es una insulina corriente de 100 unidades por mililitro. Está revencida y por eso me la traje para acá, se la robé. La farmacéutica del Centro de Salud la estaba por tirar. Acá iría la aguja. Entonces, esto lo que tiene es la característica de que se puede aquí poner la cantidad de insulina que se van a aplicar. Y una vez que ocurre esto, vamos a ponerle poquito porque esto no tiene aguja, entonces no va a salir, va a estallar. Se aprieta acá. Yo hice mucha fuerza porque esto no tiene aguja, entonces no sale. Y no tengo una agujita como para... Con una agujita de oro te descorazonaré. Ah, sí, tengo esta. A ver si puedo. Ponemos la cantidad de insulina que queremos administrar y se aprieta. Bueno, no me salió. Se aprieta y ahí se administra esta insulina. Esto les juro y perjuro de que si tuviese aguja, esto sale más fácilmente y por lo tanto estoy tratando de... Qué feo que tiene. Estoy tratando de hacer para que... ¿Ven? Se administra así y sale. Bueno, entonces les dejo el instructivo de cómo puede utilizarse y nada, esto fue toda nuestra clase de insulina. Como siempre les voy a dejar la guía y además de la guía nos vemos en las videollamadas para que ustedes se saquen las dudas y podamos... a ver, vamos a cambiar acá, ahí estamos. Nos vamos a ver en las videollamadas para que ustedes se saquen las dudas y para que podamos hablar más al respecto.
Y les voy a dejar acá en la guía algunas ejercitaciones como para que puedan hacer con respecto a los cambios de insulina, a los ejercicios estos de insulina. Bueno, nada, espero que sea el último video de clase que grabe, y que el año que viene, nos veamos en la escuela y que no se acabe el mundo en el medio. Nos vemos.